Buen día, mis hermanos. Pues ya es martes 7 de septiembre, martes de la semana 23 de tiempo ordinario. Y vamos a meditar hoy. Continuamos con el segundo capítulo de la carta a las Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 15. Y también el Evangelio de Lucas, continuamos con el capítulo 6, ahora versículos del 12 al 19. En la primera lectura, Pablo sigue hablando a los colosenses. Han ido avanzando ellos en el conocimiento y en la aceptación de Cristo, y hoy les deja ver, y también a nosotros, que cuando aceptas a Cristo, tienes que vivir como un verdadero cristiano. Dice San Pablo: puesto que ustedes han aceptado a Cristo, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Y da dos principales características de ser un verdadero cristiano. Dice: permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme como se los enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. O sea, ser un verdadero cristiano es vivir siempre de la mano de Cristo, es vivir como Cristo nos ha enseñado a vivir. Y es ser agradecido por todas las cosas que recibimos de Cristo. Pero también les hace una advertencia a los colosenses y nos hace una advertencia a nosotros, que siempre va a haber personas que nos van a presentar cosas contrarias porque no les conviene o no aceptan el pensamiento de Cristo. Dice que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca del aborto y de la eutanasia? Que la eutanasia, que le llaman la muerte digna, el dejar morir a un anciano, o el aborto, el por intereses personales matar a una criatura en el vientre, y los criterios humanos pues son tan poderosos que en muchos lugares se han autorizado los abortos. Y aquí San Pablo, eso es solamente un ejemplo de tantas cosas que incluso basadas o justificadas en el amor quieren hacernos creer que es lo correcto. San Pablo nos advierte que no nos dejemos engañar y que sigamos participando solamente de lo que Cristo nos ha enseñado. Porque nos dice San Pablo que nosotros participamos de la plenitud de Cristo en dos circunstancias, una en la circuncisión y la otra en el bautismo. En la circuncisión, no porque sigamos siendo circuncidados como los judíos. Aquí lo que San Pablo habla, no simplemente quitar un pedacito de carne de nuestro cuerpo, sino quitar de nuestra alma, de nuestro cuerpo, todo aquello que nos aleja de Dios. Esa es la circuncisión espiritual que San Pablo habla. Y en el bautismo, en el cual somos sepultados con Cristo en su muerte y resucitados con Él a la nueva vida. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que circuncidar de nuestra vida es el pecado. Y a través de eso nosotros tenemos esa plenitud en Cristo. Y también dice Pablo que participamos de la plenitud de Cristo en la superioridad sobre potestades y principados. Fíjense qué interesante. No hay pretexto ahorita para vivir en el pecado. Sí hay justificación para caer en el pecado porque somos frágiles y el pecado nos lleva a caer en tentaciones. Pero una cosa, lo he recalcado mucho, es vivir en el pecado y otra cosa es caer en el pecado. Cuando tú caes en el pecado y te levantas y te reconcilias, sigues en ese camino de vivir la perfección de Dios. Pero cuando vives en el pecado ya con pleno conocimiento, con plena intención, entonces sí, estás tú solo matando tu alma y alejándote de esa vida eterna. Entonces es importante, y lo que decíamos ayer, que recordar que la fuerza de Cristo es la que nos ayuda a vencer todos estos principados y potestades. Lucas en el Evangelio nos habla del pasaje que ya he meditado muchas veces de la elección de los 12. Aquí nos habla de cómo se retira al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Una cosa importante, como siempre mencionan que Cristo se retira y muchas veces dice al monte. El monte era típicamente el lugar del encuentro con Dios. Hoy nosotros no quiere decir que tengamos que ir a subirnos al Cerro de la Silla o al Cerro de las Mitras o buscar un monte para subirnos. Yo recuerdo cuando trabajaba y nos daban cursos de liderazgo, nos decían que a veces estamos metidos en un problema, en una situación que no podíamos resolver porque nos topábamos pared con pared y no hallábamos la respuesta. Y nos decían: tienes que elevarte por encima de los problemas, tienes que salirte de la situación para verla desde arriba y entonces ver el panorama completo y poder encontrar una salida que estando tú metido en el problema no lo veías. Esto es lo que puede significar esto de subir al monte. Es
salte de tu pecado, elévate, mírate desde arriba y mira el mal que estás haciéndole a los demás o el mal que te estás haciendo a ti mismo por esa conducta pecaminosa. Y entonces podrás encontrar una salida que estando inmerso en la situación de pecado, no la veías. Eso es hacer oración, hablar con Dios cara a cara y salirte de la situación en la que tú estés. Ahora, también aquí nos habla Lucas de tres tipos de tres grupos de personas. Fíjense, primero habla de que después de subir a orar, llama a sus discípulos. ¿Se acuerdan que en una ocasión hablaba que mandó a 72 discípulos de dos en dos? Bueno, hoy llama a todos esos discípulos y de ahí escoge a 12 que son los apóstoles, que significa enviados. Entonces, ¿cómo se va desgranando un poquito, se va dividiendo, no en cuanto a división de que estén separados y peleados, sino a que está eligiendo a unas personas para que sean más cercanos a Él y para que participen con Él? Un discípulo solamente escucha y un discípulo solamente repite lo que el maestro le diga. Aquí a estos apóstoles el Señor les da otras potestades, otras facultades. Y luego dice que baja y se encuentra con una multitud. Y esta multitud busca a Cristo porque lo necesita. Dice que lo tocaban porque sentían que una fuerza curativa salía de él. Entonces aquí la reflexión para nosotros sería en qué tipo de grupo estamos nosotros. ¿Somos de la multitud que busca simplemente a Cristo por conveniencia, como alguien que resuelva nuestros problemas? ¿O somos como los discípulos que queremos escuchar y aprender de Cristo? ¿O somos como los apóstoles que vamos más allá a llevar nuestro testimonio y nuestra predicación con nuestros hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo se los he dicho otras veces. Una, con tu testimonio, que tu accionar sea un evangelio, que cuando la gente vea a ti, vea a una persona que vive los criterios evangélicos. Y la otra es la predicación de la palabra, que si tú no tienes o no sientes que tienes esa facultad, pues compartiendo este video, compartiendo los videos de otros sacerdotes que tú encuentres o diáconos, que veas sus predicaciones, que veas sus enseñanzas, compártelas y de esa manera tú estás participando en esta evangelización de la que Pablo ha estado hablando. Te doy la bendición, esperando que esta reflexión te haya servido. Te doy gracias por tu confianza y te invito a que sigas también por tu lado meditando la palabra de Dios, que todos los días medites un pasaje de la Biblia y eso te dejará grandes beneficios en tu vida personal y en tu vida espiritual. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.